Hoy veremos cómo organizar el contenido de tu sitio web para posicionarlo arriba de todo de los resultados de Google. No te lo pierdas. Les recordamos que pueden ver este programa en la sección de vídeos donde lo están viendo ahorita, o bien yendo al canal de YouTube de Colau, donde van a ver todos los vídeos en la sección del ciclo de conferencias. Te animamos a que nos dejes aquí en el chat de dónde nos visitas, de qué ciudad y también el nombre de tu empresa. Aprovecha siempre para vender. ¡Comenzamos! Comenzamos entonces. En el programa de hoy seguiremos profundizando en el universo de Google. ¿Cómo hacer para estar arriba? Vimos ya en el programa anterior que habían 3 elementos que teníamos que abordar: contenido, enlaces y satisfacción de los usuarios. Recordemos brevemente cómo ellos nos confirmaban cuáles eran los elementos que determinaban los resultados. Dicho sea de paso, que ellos nunca antes habían dicho con tanta claridad cuáles eran estos 3 elementos. Se suponían, pero no se sabían. Escuchemos a Google. Mantenemos la idea original de los enlaces. Sabemos de dónde salen y a dónde van. Los podemos ver y los podemos usar. Las palabras que hay en el sitio web, lo mismo. Las podemos leer, las podemos ver y las podemos usar. El comportamiento de los usuarios lo usamos también midiéndolo de distintas maneras. En el programa anterior ya vimos el primero, contenidos, pero vimos la mitad, porque nos enfocamos al contenido externo, es decir, el que se encuentra en los buscadores, en Google. Es contenido de su sitio web, pero no es contenido que se encuentra dentro de su sitio web, sino fuera. Por eso le llamamos externo. Hoy veremos el interno, es decir, lo que la gente ve cuando entra a cualquiera de las páginas de su sitio web. Y este contenido es muy importante porque además de que Google lo usa, ¿verdad?, como factor para posicionarlo, es algo que la gente le ayuda para convertirse. Porque ese es el objetivo, que la gente que llega se convierta. No necesariamente que la gente llegue, eso no sirve de nada. Que la gente cuando llegue compre, ¿no? O haga lo que queramos que hagan ellos cuando llegan. Mayoritariamente la compra o la reserva o el contacto, etc. Vamos a dividir el contenido en 2. Contenido de texto y contenido visual, ¿no? Imagen y vídeos. Y tenemos que hacerlo bien, porque muchas veces la gente me pregunta: Dani, ¿cómo hago para estar arriba de Google? ¿Qué pasa? No estoy, ¿no? Y yo digo, bueno, pues mándame la dirección de tu sitio web y le echo un vistazo. No hay problema. ¿Y cuándo voy? Vamos, ni contenido escrito ni contenido visual, o sea, nada. El problema no es tanto que no se posiciona, ¿no? El problema es que incluso si se posicionara la gente tampoco compraría. Entonces no piensen tanto en voy a hacerlo para estar arriba de Google. No, háganlo porque la gente no les va a comprar. O sea, es sentido común. El contenido debe estar bien sí o sí. O sea, todos estos factores de posicionamiento son factores también de conversión. No lo hagan tanto pensando en salir, en aparecer. Háganlo porque tienen sentido común también, ¿no? Bien, venga, contenido. Vamos a hacerlo bien. Esta vez lo hacemos bien. Contenido de texto. Muy bien. Para el texto nos vamos a enfocar en 3 elementos, que es palabra clave, extensión e información. Muy bien. Comencemos entonces por la primera, palabras clave. Sabemos que la palabra clave es el conjunto de palabras que la gente usa para buscar cualquier cosa en Internet. Dependiendo en qué fase de la ruta del consumidor se encuentre la persona, va a escribir una cosa o va a escribir otra. Así entonces, el término palabra clave no se refiere a una palabra, generalmente se refiere a muchas, pero se denomina palabra clave al término, frase, expresión que la gente pone en los buscadores, Google mayoritariamente, para buscar algo. Bien, para entender bien el concepto de palabras clave, vamos a hacer un ejercicio bastante divertido. Agarren una hoja
y divídenla en tres partes. En la primera, arriba del todo, pongan la palabra investigación. Que muy bien, como son buenos seguidores del ciclo de conferencias, saben que investigación es la primera etapa de la ruta del consumidor. ¡Bravo, bravo! Un aplauso. Muy bien, muy bien. La segunda parte, la del medio, pongan arriba, muy bien, consideración, la segunda etapa de la ruta del consumidor. Y en la tercera, muy bien, decisión. Luego le siguen compra y retención, pero estas tres que están escribiendo en la hoja, son las tres etapas en donde la gente está en internet buscando, ¿no? Y encontrándoles, ojalá ese es el objetivo, es el objetivo. Para eso estamos. Y hoy el programa está enfocado en el contenido interno del sitio web, que es un tema que se encuentra dentro de la etapa de decisión. Genial. Ahora ya tienen estas tres partes en la hoja. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio basándonos en un ejemplo. En esta. ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Ey! ¡Qué vértigo!, ¿verdad? Nuestra empresa de ejemplo es una empresa que ofrece saltos por paracaídas, ¿vale? Genial. Vamos ahora a pensar. Vamos a hacer un poco adivinos. En la primera fase de investigación, ¿qué es lo que usted piensa que la gente busca relacionado con este producto o servicio de saltos en paracaídas? Sabemos que la primera etapa, la de investigación, es una etapa en la que todavía la gente no conoce el producto que va a satisfacer su necesidad, que le origina ir al internet, ¿no? Que le provoca buscar algo. Todavía no sabe lo que es lo que le va a ayudar, sino que está buscando el problema, no la solución. Así que en esta columna, la de investigación, no vamos a poder poner mejores saltos en paracaídas, cuánto cuesta, porque la gente todavía no sabe que eso es lo que quiere o necesita. Está todavía en una fase inicial, ¿eh? La de investigación, investigando cómo resolver su problema, su necesidad, su deseo. Aquí entonces podríamos poner... Escríbanos, venga, vamos a hacerlo dinámico, divertido. Venga, va. Escríbanos aquí en el chat, ¿qué es lo que ustedes piensan que la gente podría buscar aquí en esta fase? A mí se me ocurre, por ejemplo, ideas para celebrar un cumpleaños. ¿Por qué no, verdad? Actividades de aventura en pareja, quizás, también. Bastante romántico, ¿verdad? Sin duda emocionante. Eso podrían ser palabras clave. Palabras clave. No es una palabra, son varias, pero es la palabra clave, el término que la gente puede buscar en esta fase de investigación, ¿sí? ¿Y por qué estamos haciendo este ejercicio? Porque vamos a tener que escribir piezas, páginas web, artículos en nuestro blog, que concuerden exactamente con lo que la gente busca. Porque nuestro contenido, como hemos dicho antes, para que se optimice, para que aparezca en los resultados, tenemos que hacer bien las tres cosas. Palabras clave, extensión e información. Vamos a regresar entonces. Ya tenemos estas dos en la fase de investigación. Vamos con la de consideración. La gente ya tiene un poquito más de idea, tiene un poco más de noción de quizás el paracaidismo puede ser una opción para lo que necesita hacer, ¿no? Lo que quiere hacer. Pero todavía está con dudas, todavía no está decidido, todavía está considerando, así que la fase se llama de consideración. Muy bien. ¿Qué es lo que la gente estaría buscando en esta etapa? Venga, ayúdennos, vamos a escribirlo aquí en el chat abajito. A mí se me ocurre expresiones como, ¿es seguro saltar en paracaídas? La gente está aquí validando un poco su idea, todavía no está decidida. O hay que estar en forma para saltar en paracaídas. ¿Cómo funciona el paracaídas? O paracaídas y parapente, para ver una comparación. Fíjense, aquí vamos a ver una cosa muy interesante. No todas las expresiones que ustedes piensen, no todas las palabras clave que se les ocurran, tienen sentido. Ahora lo que estamos haciendo aquí es una lista de palabras clave para las que nosotros tendremos que generar y crear contenido. Tanto sean artículos del blog, que van a estar mayoritariamente en la etapa de investigación y parcialmente también de consideración, como páginas ya de nuestro sitio web propiamente dicho, que serían páginas para las palabras clave de la etapa de consideración y la de decisión.
Así que antes de escribir, antes de empezar a generar el contenido, tenemos que hacer este plan. Y vamos a validar en unos instantes si estas palabras clave tienen o no sentido. Porque puede ser que nosotros creamos que la gente las busque, pero la gente no las busca. ¿Sí? Ahora lo veremos en unos instantes. Venga, vamos a ver ahora la de decisión. Ya es gente que está convencida, quiere saltar, quiere hacerlo, quiere probarlo. ¿Qué es lo que ustedes piensan que la gente puede estar poniendo en internet? Las palabras clave. Venga, vamos a escribirlo aquí. A ver, vamos a estar comparando. Pues a mí se me ocurre palabras clave como ¿dónde saltar? ¿En paracaídas? ¿Salto tándem en paracaídas? Quizá, también puede ser buena. O salto paracaídas precio, ¿no? Yo creo que es una cosa bastante común que la gente busca. Ahora, antes de pasar a generar contenido para todas estas expresiones, palabras clave, validemos el volumen de búsquedas. Hay bastantes herramientas muy caras, todas ellas, por cierto, que te dan una estimación del volumen de las palabras clave. Tú pones una palabra clave y te dice, tiene, pues no sé, 100, 10.000, 1.000 búsquedas, etc. No es ciencia exacta, son aproximaciones, estimaciones de estas plataformas, que como he dicho, cuestan mucho. Hay una manera gratuita de saber si hay muchas o pocas búsquedas para una palabra clave determinada. Y ahora se lo vamos a mostrar. ¿Cómo podemos hacer para ver si las palabras clave que hemos escrito tienen búsquedas o no? Y por consiguiente, si vale la pena generar contenido para ellas o no. Comenzaremos yendo a Google desde un computador y escribiremos, por ejemplo, sombreros. Cuando lo escribimos, vemos que Google nos lanza 10 sugerencias que corresponden a los términos relacionados con el producto más buscados. ¡Perfecto! La regla general para identificar un producto que no sea ni muy grande ni demasiado pequeño es la siguiente: que el producto tenga 10 sugerencias, pero ninguna de ellas tenga a su vez 10. Ignorando aquellas que no sean una variación del producto, es decir, aquellas sugerencias que contengan el nombre de una ciudad o de una gran empresa que vende el producto, no las vamos a tomar en cuenta. Empecemos entonces para ver si sombreros es demasiado grande, lo suficientemente pequeño o demasiado pequeño. Vemos que hay 10 sugerencias y todas ellas contienen variaciones del producto. Vamos muy bien. Sombreros cumple entonces con la condición de tener 10 sugerencias y por consiguiente la suficiente demanda como para poder enfocarnos en él. Vamos a ver ahora, sin embargo, si alguna de las sugerencias tiene a su vez 10 sugerencias más, lo que significaría que sombreros es demasiado grande y tenemos que bajar un nivel. Tenemos que hacernos un poquitito más pequeños. Al escribir una de las sugerencias, sombreros vaqueros, nos damos cuenta que Google nos lanza 10 sugerencias. Esto significa que no podemos enfocarnos en sombreros, es demasiado grande, porque una de sus sugerencias tiene a su vez 10. No podemos parar hasta saber si hemos llegado al final o tenemos que seguir bajando. Tenemos que seguir haciéndonos pequeños. Escribiremos una de las sugerencias, sombreros vaqueros mexicanos, para ver cuántas tiene. Y tiene 3, fantástico, muy buenas noticias. Significa que sombreros vaqueros mexicanos es demasiado pequeño, no llega a las 10. Y eso también significa que sombreros vaqueros, que es la sugerencia padre, no es demasiado grande, porque las sugerencias que tiene no tienen 10. Sigamos, sin embargo, validando nuestra hipótesis, no nos podemos quedar aquí para ver qué tan grande es otra de las sugerencias que nos lanza Google, sombreros vaqueros de mujer. De las 10 sugerencias, ninguna es de una variación del producto, por lo que a efectos de este ejercicio no hay ninguna. Recordemos que solamente tendremos en cuenta sugerencias que contengan una variación del producto, ignorando plurales, nombres de ciudades, nombres de empresas que venden el producto. Hemos encontrado entonces nuestro producto, sombreros vaqueros. Podemos replicar el ejercicio con otra de las sugerencias que nos lanza Google sobre el término sombrero, como por ejemplo sombreros tejanos. En este caso vemos que de las 10 sugerencias hay una que no contamos al contener el nombre de una empresa que lo comercializa y no representar una variación del producto. Entonces, si en cambio de haber 10 sugerencias hay 9,
¿Pasamos a descartar el producto? Este ejercicio combina técnica con arte. Y es importante que puedas adaptar la regla a tu propia realidad y conocimiento del producto. Si bien Sombreros Tejanos no es lo suficientemente grande según la regla, ya que no tiene 10 sugerencias válidas, tú puedes opinar lo contrario y decidir enfocarte en él. He de decir que con el tiempo hemos visto que no hace falta que aparezcan 8, ni 7, ni 6. Si usted ve que hay 2 o 3 sugerencias, y son 2 o 3 sugerencias bastante comunes, échale. Ya tiene suficiente validación. Ahora bien, si solamente aparece una o no aparece ninguna, sea consciente que eso puede ser significativo que no hay casi búsquedas y quizás no vale la pena invertir tiempo generando contenido para esas palabras clave. Este ejercicio que acabamos de hacer es muy importante. ¿Por qué? Pues porque cada página, olvidemos por ahora la página central, la página principal. Hablamos de las páginas tanto de los productos, de categorías, de los artículos del blog y cualquier otra página que usted pueda crear en su sitio web. Todas ellas tienen que estar enfocadas a una palabra clave determinada. Y es por este motivo que el ejercicio que hemos hecho antes es muy importante. Porque una vez sabemos lo que la gente escribe, busca en cada una de las fases del consumo, nosotros sabemos qué contenido crear. Google, decimos Google porque es el rey de los buscadores, al que tiene una mayor cuota de mercado, lo que va a hacer es concordar las palabras que hay en su página, en su artículo, con la búsqueda que la gente hace, para determinar si hay match, si hay concordancia, si es relevante. Es por esto que es muy importante que usted entienda el concepto de palabra clave, entienda que todo empieza por la búsqueda de la gente, entienda que tiene que tener un cierto volumen esa búsqueda para que justifique su trabajo, su tiempo, y entender que para que Google le posicione arriba esa página, tiene que estar enfocada a esa palabra clave que la gente pone. Y eso significa ponerla en el título, en las etiquetas, de las que ya hablamos en el programa anterior, por cierto. Dentro, de manera orgánica, sin abusar, que Google no piense que usted está intentando jugar con el sistema de ellos, ¿no? Con el algoritmo. Hágalo de manera orgánica, póngala varias veces, póngala de manera variada, póngala arribita, va a ser posible, y luego en el texto también de manera orgánica, normal. Vamos a poner el ejemplo. ¿Es seguro de saltar en paracaídas? Determinamos que había un cierto volumen de búsquedas que justificaba que nosotros creáramos una página. Pues vamos a crear esta página, vamos a poner en el título ¿es seguro saltar en paracaídas? Vamos a intentar concordar lo máximo posible nuestro título con la búsqueda que hace la gente y vamos a arrancar con una introducción similar, ¿no? Saltar en paracaídas es muy seguro porque además de tener bla bla bla, y aquí usted puede expandirse, ¿no? Primer punto, seguridad en el salto de paracaídas o elementos de seguridad en el salto de paracaídas. Ve usted, toda la página está enfocada a ¿es seguro saltar en paracaídas? Y así cada una de ellas, ya sean del blog o ya sean páginas propias que está creando dentro de su sitio web, tiene que hacer el contenido pensando en la palabra clave. Muy bien. Ahora que ya tenemos las palabras claves bien, tenemos que hablar de la extensión. Porque el contenido que usted está creando no puede ser corto. No puede ser corto. También hay que diferenciar entre los artículos del blog y las páginas que usted está creando en su sitio web. Como por ejemplo, estas páginas informativas, ¿no? Para reservar un salto en paracaídas, si es seguro o no saltar en paracaídas. Hay páginas que pertenecen naturalmente al blog, porque ya son más de divulgación, de información general, y hay otras que le pertenecen sí o sí al sitio web dentro de ustedes. Es decir, ya es contenido que está relacionado con su producto o servicio. Ambas, blog y páginas web de su sitio, están dentro de su cuenta de colado, de su página web que está creando, pero son secciones distintas, que usted tiene que distinguirlas. Y la extensión es muy importante porque también es un factor que lo que Google utiliza para determinar la posición de los resultados. Que sean palabras clave, que tengan concordancia con las búsquedas,
que sea un contenido extenso y que sea un contenido informativo. Recuerden los 3 puntos que dijimos anteriormente: palabra clave, concordancia, extensión e información. No solamente ha de concordar las palabras clave, también ha de ser extenso y también ha de ser informativo, ameno, ofrecer datos, números, que sea información genuina. No es fácil hacerlo. Seguramente va a tardar 1 o 2 días en generar una página de 3.000 o 4.000 palabras, que son 5 o 6 folios. Pero vale la pena. Es rentable. Muy bien. Parte del contenido escrito ya la hemos hecho. Vamos a ver ahora la segunda. Contenido de imagen y vídeo. Bien, y ahora vamos a ver cómo poner texto de manera bonita y de manera sencilla en esta misma página que comentamos. Es seguro saltar en paracaídas. Vamos a nuestra cuenta de Colao y en la sección de página web vamos a ir a crear nueva página. Aquí vamos a poner seguridad de salto en paracaídas, por ejemplo. Vamos a poner, además del título, vamos a poner texto que podemos estructurar con puntos y alguna frase representativa, alguna línea. Vamos a guardar y añadiremos otro elemento que llamaremos texto e imagen. Y aquí podemos poner texto de una manera un poquito más visual. Pondremos un bloque de texto e imagen, una imagen al fondo con un poquito de texto encima. Añadiremos otro, haremos lo mismo, imagen al fondo, un poquito de texto representativo. Un tercero también haremos exactamente lo mismo. Los vamos a poner juntos con un color de fondo y un fondo artístico también, ¿por qué no? Para que quede bien bonito. Vamos a guardarlo y obra maestra. ¿Han tardado 2, 3, 5 minutos? Poco, ¿verdad? Sencillo también, además de gratuito. Así ya tienen una página impresionante. Repliquen esto para crear un sitio web robusto, lleno de contenido que le haga posicionar su sitio web arriba del todo. En la misma línea que comentábamos antes con el texto, las imágenes y el vídeo, es muy importante que estén presentes. Y una de las reacciones que siempre tengo cuando hablo del vídeo es: uy, yo no sé hacer un vídeo corporativo, un vídeo profesional, es complicado. Vamos a ver el sitio web de Macarena Urrutia, una gran empresaria chilena que hizo su sitio web también con Colao. Es concursante de MasterChef, una gran cocinera y emprendedora. Vamos a ver cómo el vídeo que ella hizo. ¿Lo puede hacer también usted? Adelante. La receta que traigo para hoy es calzones rotos sin gluten. Sí, calzones rotos sin gluten. Van a disfrutar estos días fríos con estas masitas espolvoreadas de azúcar, flor y miel. Esto lo pueden hacer también usted. Si van al canal de YouTube de Colao, pueden escribir cómo hacer un vídeo y allá van a ver paso a paso cómo juntar escenas, cómo hacerlo, siempre de manera gratuita y muy sencilla. Bien sencilla. Puede que les tarde 1 hora entender cómo va el sistema. Hay una aplicación que le permite enganchar los clips juntos, etc. Pero no tiene complejidad técnica alguna. Si usted hace un vídeo en WhatsApp o con su teléfono, también puede hacer un vídeo para su empresa. Hágalo. Y de igual manera, en su página de Colao, aprovechando que habíamos creado antes la página de Es seguro saltar en paracaídas, podemos añadir aquí un collage de imágenes, por ejemplo, que nos ilustren no solamente la seguridad, sino lo bonito que es nuestro servicio. Vamos a poner con columnas, con líneas. ¡Uy, qué maravilla, qué bonito! Y un vídeo, vamos a poner nuestro vídeo también aquí, con algún comentario que ilustre el contenido que tiene. Muy bien, amigas y amigos, ya hemos visto la parte del contenido. Yo creo que ya ha quedado un sitio web espectacular, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente programa, los enlaces, ¿no? Que es el segundo de los factores, los enlaces. Y hay enlaces internos y externos, ¿cómo no, no? Siempre dividimos las cosas para hacerlo más complicado. No, ojalá no lo estemos haciendo más complicado, sino más fácil. Este es nuestro objetivo. Y antes de despedirnos, una vez ya han bordado su sitio web y el contenido es fantástico, fantástico, vamos a pasarles el micrófono a ustedes como siempre, porque ustedes son los que mandan. Así que no duden en enviarnos su vídeo, pregunta o consejo al correo que aparece en pantalla. Y hoy tenemos el privilegio de desplazarnos hasta las tierras chilenas, donde Sandra Silva, fundadora de Maca Superwoman, nos da un consejo excepcional. Sandra, te escuchamos. Primer consejo,
Identificar los pensamientos negativos para convertirlos en oportunidades. Es decir, enfocarme en la solución y no en el problema. Te invito a que reflexiones y te hago la siguiente pregunta. ¿Qué estás haciendo hoy en día con tu emprendimiento para hacerlo más visible y que no se pierda en el tiempo? ¿Qué redes estás utilizando? Cuéntame, te espero. Gracias, Sandra, por esta gran reflexión. Siempre positivos, nunca negativos. Esto es justo lo contrario que decía un entrenador del Fútbol Club Barcelona, Luis Van Gaal, gran hombre, pero que les gustaba decir lo mismo, pero al revés. Escuchémosle. Ja, interpretación siempre negativa, nunca positiva. Bueno, nuestro caso es siempre positivo y nunca negativo. Aprovechando que Sandra es la fundadora de Maca Superwoman, vamos a rescatar también otra persona ilustre, como el entrenador del Fútbol Club Barcelona. En este caso, una académica, Amy Cuddy, que es una de las grandes sociólogas que hay en el mundo, profesora de la Universidad de Harvard, quien descubrió que la posición corporal, es decir, imitar a la Superwoman, a la Mujer Maravilla, aumenta nuestro nivel de testosterona en casi un 19% y reduce el nivel de cortisol, el que se encarga de estresarnos, angustiarnos, preocuparnos, en un 25%. Solamente con hacer esta postura durante 30 segundos al día, nos vamos a sentir mejor, más animados, con más confianza, con más energía. Así que, amigas y amigos, acabamos con la posición de la Mujer Maravilla, de Superwoman, porque sin duda el poder femenino es el poder más grande que hay. Amigas y amigos, un honor tremendo, como siempre, estar de nuevo con todas y todos ustedes. Nos veremos, si Dios quiere, en el siguiente programa. Hasta entonces, que estén muy bien.